Ya estamos con el abogado Juan Javier Santos. Bienvenido a OMC Noticias. Ana Belén Santos y Orlando Murillo le saludan. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un gusto. ¿Qué tal, abogado Juan Javier Santos? Buen día. Gracias por aceptarla a usted. Quiero empezar porque hay varias ideas que en la sociedad vienen circulando respecto de la crisis carcelaria que estamos viviendo. Muchos dicen que el pasado es lo que nos trae a colación lo que hoy estamos viviendo el día de hoy, lo que se permitió en el pasado. Otros dicen que está bien que ya entre ellos se eliminen, ¿verdad? Porque son una escoria, con lo que no participo del todo. Y hay otros que en cambio dicen, no, los males de la sociedad, no solamente de las cárceles, sino de la sociedad en términos generales, está en la Constitución que crearon en el 2008 allá en Montecristi, que para muchos hubieron miles de millones de ecuatorianos que fueron a apoyarla y a sustentar algunas cosas. Para otros, inclusive después y minutos antes de que se la apruebe, se incluyeron normas que les correspondía y les beneficiaba a los que en ese momento gobernaban. Y finalmente el pueblo que no lee en este país la aprobó. En su análisis, abogado Juan Javier Santos, como abogado litigante, nos gustaría saber su criterio respecto a estos tres aspectos que le menciono. Muchas gracias. Con respecto a la Constitución de Montecristi, esta, como justamente indicó el juez Ramiro Ávila Santamaría, esta Constitución es garantista. Por lo tanto, se utiliza el derecho penal mínimo. Debería, porque así fue construido Montecristi. Por lo tanto, si nosotros leemos los artículos de la Constitución, nos vamos a dar cuenta de que la Corte Constitucional, y eso se advirtió al momento de la constituyente, se advirtió, yo voté en contra de la Constitución de Montecristi, que esta tenía superpoderes, porque la Corte Constitucional no es parte de ninguna función del Estado. Y es más, la Corte Constitucional le funcionó muchísimo al poder durante los gobiernos. El gobierno de Rafael Correa le sirvió muchísimo, porque ningún estado de excepción, toda la excepción de que dictaba el presidente Rafael Correa, todos eran constitucionales, ni siquiera parcialmente constitucional, todos 100%. No hubo ningún estado de excepción del presidente Rafael Correa que haya sido objetado por la Corte Constitucional. Luego han cambiado los jueces, estos jueces saben de derecho, es distinto, pero ellos lo que hacen es aplicar la Constitución, nos guste o no. Si leemos la Constitución, por ejemplo, se indica que las Fuerzas Armadas tienen cierta función, indica que la Corte Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, por lo tanto, la última palabra la tienen ellos. Entonces, yo sí soy de la idea que se tiene que limitar lo que puede indicar la Corte Constitucional, y para ello es necesaria una constituyente nueva para cambiar todo el proceso en Montecristi. Eso por un lado. Pero esto de, por ejemplo, de que los reclusos, porque personas privadas de libertad es la definición de reclusos, entonces por eso digo una sola palabra, los reclusos, ellos tienen, por ejemplo, derechos humanos, igual que nosotros, y en los centros penitenciarios existen los pabellones donde hay, por ejemplo, aquí en el penitenciario Litoral, 800 personas. Hay 8.000 personas cuando el máximo aforo es de 5.000. ¿Qué sucede? Que mezclan a todas las personas y no todos son, no todos son culpables. Muchos son inocentes y muchas personas están por delitos menores. Porque no se han seguido tampoco, muchos no se han podido defender. Lamentablemente la Defensoría Pública lo que realizan es para ciertos delitos que permiten un proceso que se llama proceso abreviado. Básicamente se tiene que declarar culpable la persona que cometió la infracción para pasar menos tiempo en prisión. Cuando un abogado privado, pues estudiamos el caso y nos damos cuenta, no, un ratito, si hay la defensa. Pero lamentablemente en la práctica, lo que sucede es que muchos pagan los platos rotos de otras personas y están ahí recluidos porque de repente, no sé, usted está en un taxi y ese taxi tenía estupefaciente, usted es el pasajero, detienen ese taxi y se lo llevan a usted también, usted sin tener absolutamente nada. Y en la práctica los fiscales, lamentablemente, existe muchísima corrupción por parte de ellos y y acusan a estas personas, y los jueces demoran mucho en emitir la boleta de excarcelación. La verdad es que el sistema penal aquí en el Ecuador, al menos en Guayaquil, que es mi área de espacio,
hay muchísima corrupción. Entonces es todo un sistema que está podrido, que viene desde hace muchísimos años, desde antes de Correa. O sea, es algo que ha cambiado, aunque hayan cambiado los jueces, eso se ha mantenido. Bueno, y no solamente en Guayaquil, ¿no? Estamos viendo cómo una jueza está hoy con grillete en el caso del exalcalde de Quito, y quien dispuso que fuera de horario y fuera de sorteo, dos de sus funcionarias que trabajan con ella tengan que hacer el sorteo, y pese a que no había firma en el documento que llevaba el defensor del entonces el alcalde de Quito, Jorge Yunda, hicieron el sorteo y lo declararon que era causa de un problema que no correspondía al tema penal. Así funciona la justicia, lamentablemente. Ayer que teníamos un diálogo con el doctor Ricardo Ramírez de la Comisión Anticorrupción aquí en Guayas, él decía que la justicia funciona en los jueces con un buen fajo de billete, no quien tiene la verdad o quien tiene la razón. Pero es un tema que también vamos a analizarlo sin duda en otra oportunidad con usted. Pero siguiendo en la línea de lo que ocurre hoy en día en las cárceles, ir a una constituyente nueva en realidad nos vendría bien, porque con todo lo que hemos pasado en la década del que gobernó y los 4 años restantes, más lo que estamos viendo ahora, que es el resultado de toda esa permisibilidad que se hizo, nos tomará mucho tiempo y la economía lo espera. Hay 5,5 millones de ecuatorianos que aspiran trabajo. Pero hay quienes plantean, frente a la realidad que usted bien anota, de que esta constitución es garantista y es presidencialista, hay quienes plantean ir a un referéndum para decidir si cogemos la constitución del 98 o la de 2008. ¿Qué le parece esa alternativa para zafarnos de esta situación del socialismo del siglo XXI y caminar por un sendero de mayor libertad para todos y de auténtica mejor garantía para el ciudadano honesto y no para el delincuente? La constitución actual tiene candados muy fuertes. No se podemos irnos mediante consulta popular. La única forma en que podemos irnos a la asamblea constituyente es mediante, la única forma que podemos cambiar la constitución del 98 es mediante una asamblea constituyente. No permite la constitución actual hacer un cambio mediante consulta popular. No es así. Entonces, no creo que pase. Los jueces han interpretado bien la constitución porque así está escrita en ese aspecto. Entonces no podemos bajo ningún motivo una consulta, repito, volver a la Constitución del 98, muy aparte porque van a pronunciar los jueces de la Corte Constitucional, que es regresiva de derechos, y eso no lo va a permitir. Entonces, recordemos que las consultas populares pasan por filtro de la Corte Constitucional, y es indicar si se puede esta pregunta, no se puede esta pregunta. Nos gusta o no, así es como usted ha diseñado Montecristi. Ahora, usted acota, eso sería una regresión de derechos. Y la pregunta es, ¿de qué derecho hablamos? ¿El summa causai acaso se lo aplica en el país esto del buen vivir? Hay 5 millones de ecuatorianos sin empleo. Y la miseria desde el 2007 esta parte se ha profundizado. Hay la pobreza que campea en todo lado. Basta ir a la calle 8 aquí en Guayaquil o ir a sectores periféricos de San Pedro o San Roque en Quito para notar la gran cantidad de pobreza que existe. ¿Acaso tenemos una buena educación en el Ecuador? ¿Acaso tenemos una excelente atención de salud en los hospitales públicos? No se diga en el IES, donde también la situación es igual, paracetamol y después de 3 meses venga. ¿De qué derechos hablamos, abogado Juan Javier Santos Salvador? A ver, el summa causai es básicamente la palabra en quechua para referirnos buen vivir, pero se refiere a lo que en otras jurisdicciones se conoce como el estado de bienestar. El estado de bienestar, por ejemplo, de Estados Unidos, el estado de bienestar, el Reino Unido es un estado de bienestar, pero ellos tienen la sostenibilidad fiscal para mantener eso. ¿Qué consiste? Otorga buenos servicios públicos de salud, otorga buenos servicios públicos de educación, por ejemplo, y ellos son los que, el Estado es el que se encarga mediante la recolección de impuestos. Pero eso, allá existe sostenibilidad fiscal, no podemos aplicar eso en el Ecuador de una, ¿no? En el Ecuador no se puede, no es la realidad. Entonces, no tenemos un buen sistema de educación. ¿Y qué estamos hablando de regresión de derechos? El hecho de que en la Constitución tenemos, y se ha creado jurisprudencialmente, derechos, por ejemplo, la Constitución del 98, por ejemplo, permitía
La tercerización, la legislación lo permitía. ¿Qué dice la Constitución de ahora? Que los contratos laborales tienen que ser directos, es decir, entre trabajador y empleador, no por un intermediario. Esto, por ejemplo, es una regresión de derechos para la Corte Constitucional en materia laboral, es considerado así, por la Organización Internacional del Trabajo, es considerado así, del cual el Ecuador es Estado parte. Lo interrumpo aquí, abogado Santos, lo interrumpo, porque el propio Estado, no obstante que hay esa condición en la Constitución, el propio Estado ecuatoriano en la década donde se hizo esta Constitución reprochó y tiró abajo ese derecho, contratando a terceros para que contraten a ecuatorianos y trabajen. Las construcciones de los chinos, por ejemplo, las hidroeléctricas, el puente nomás aquí en Guayaquil, la asistencia alimentaria que les dio a los PPL con un señor Villagrán, creo que se ha enriquecido y que lo acusan de entrar las armas a la penitenciaría porque dañaron el sistema de rayos X en la penitenciaría para evitar que detecten el ingreso de armas metidas en las ollas del caldo de la comida. ¿De qué derecho estamos hablando? Justamente de aquellos. El tema laboral está en la Constitución y la Corte Constitucional actual, por ejemplo, recordemos que le quitaron las utilidades por el tema del espectro radioeléctrico a las personas, a los empleados de las telecomunicaciones. En esto la Corte Constitucional, también el criterio indicó un ratito, la Corte Constitucional anterior se equivocó y por lo tanto ustedes tienen derecho a las utilidades. La Constitución anterior permitía, como indicaba, la tercerización. Entonces, estamos hablando de ese tipo de derechos, los derechos laborales, que yo no los considero como derechos, al menos no en la parte filosófica, sino los considero como privilegios, beneficios, pero aquí están como derechos en el Ecuador. Entonces, estamos hablando de esa regresión, de que por ejemplo, los trabajadores van a tener menos privilegios, por decirlo así, o derechos, como los llaman otros, con respecto a lo que tienen en este momento. Tienen el derecho, pero una cosa es que lo puedan ejercer. Con respecto a las hidroeléctricas, si no me equivoco, eso fue, no sé si fue por licitación, no sé cómo recibe la contratación, pero eso ya está regulado por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que permite igual, sin ningún problema, las contrataciones con empresas extranjeras para el tema de minas, para el tema de hidroeléctricas, en lo que sea realmente. Petróleo, en sí, podemos vernos de largo en este tema. Sí, abogado Juan Javier, pero no es fácil hacer una nueva constituyente, como estábamos hablando hace un rato, eso va a tomar tiempo. Pero hasta el momento, los 7 puntos presentados ayer en la reunión con el mandatario van acorde a las necesidades de Ecuador en la actualidad. Los derechos humanos son para todos, pero parecería que solamente están avalados para los delincuentes, pues no, porque muchos de los ciudadanos, por no decir la mayoría, se van en contra de los policías que no entraron, que no actuaron, que no cumplieron con su deber. Por esa parte está correcto. Pero también no los pueden juzgar por el miedo que tienen al entrar a una cárcel, un abogado le puso un nombre a esto, a una bodega humana de asesinos, ¿no? Entonces, porque van a atentar contra su vida. Entonces, estos 7 puntos que presenta, por ejemplo, el día de ayer, el mandatario del Estado, Guillermo Lasso, ¿van acorde a lo que necesitamos nosotros o no? En parte sí, lo que yo no le hice un plan. Veo unos puntos, pero no sabemos cuál es el plan. Justamente con respecto a lo que indicaba de las personas privadas de libertad, igual que nosotros, ellos tienen derechos humanos, si les pasa algo, la culpa recae sobre el Estado. ¿Quiénes conformamos el Estado? Nosotros. La reparación integral, que es indemnizar a los familiares de las víctimas, los paga el Estado. ¿Y a través de quién paga el Estado eso? Nosotros. Por lo tanto, no le conviene al Estado mantener mal a estas personas. Y con respecto a los policías, sí, ellos son procesados. Los procesan y, si no me equivoco, las cifras hay como, puedo estar equivocado, pero hay unos 500 policías procesados por temas justamente porque han disparado a una persona en flagrancia cometiendo un delito. También estamos hablando que en los pabellones hay 800 personas. ¿Y qué sucede? Que entre los pabellones se han realizado huecos y esto si no me equivoco, lo dijo Tania Varela en una de las ruedas de prensa. Entonces los reos van pasando las armas de un lado a otro de los huecos, mientras va la policía, y luego la policía ve que no hay, y luego se va por el otro lado, y se pueden pasar los reclusos las armas. Entonces estamos hablando de un pabellón de 800 personas, donde tienen muchas más armas que la policía, y tiene que ser 2-1 la intervención entre policía y los reclusos. Por lo tanto, estamos hablando de un tema muy complejo que ha permitido que personas, incluso funcionarios,
ingresen municiones. Si no me equivoco, hace unas 2 semanas un guía penitenciario, esto en las noticias, lo agarraron llevando municiones justamente en las botas para ingresar a la penitenciaría litoral. Lo detuvieron, pero eso fue porque hubo el filtro. Yo me pregunto, ¿cuántas veces este filtro ha sido violentado y tienen los reclusos las armas para estar mejor armados que los mismos policías? Entonces estamos hablando de un tema muy, muy complejo que le va a costar mucho a la policía, que sí se van a arriesgar ellos a su vida, esperemos que no fallezca ninguno, que tampoco fallezcan los reclusos que puedan ser detenidos, que puedan obtenerse las armas, pero sí suena un poco utópico lo que estoy diciendo, es decir, que no fallezca ninguno, que no le pase nada a los policías, pero no puede el Estado ponerse a disparar así a quemarropa, si no va a ser considerado esto como crimen de Estado. Sin embargo, es importante recalcar que los policías sí pueden disparar si que su vida se ve integrada y pueden disparar a matar. El problema es cuando llega el momento que se ponen ante un juez de lo penal y el juez de lo penal lo va a procesar y van a estar, y esos policías en la práctica, lo más probable es que terminen presos. Ese es el problema del Ecuador. Antes no era así, antes de esta constitución de Montecristi. Si un policía disparaba a alguien en flagrancia y se moría la persona que estaba cometiendo la infracción, no teníamos ese problema con la policía. Entonces los mismos policías tienen miedo de ponerse a disparar. Tienen miedo porque dicen, y si me meten preso a mí, si me procesan. Entonces no vemos muy buenas acciones y esto se debe justamente a pienso, y esto es mi opinión personal, a que tenemos una constitución porque no puede existir muy personal con una constitución garantista y que lamentablemente los jueces aplican mal las normas y la doctrina en materia penal con respecto al uso progresivo de la fuerza y también el hecho de la corrupción, que como usted bien dijo, muy bien indicaron, que aquí las cosas se resuelven con un fajo de billete. Bien, ahora apegados a la ley, justamente también ayer se mencionó sobre una ley de defensa ciudadana en la Asamblea Nacional. Esto me recordó al proyecto que Cynthia Viteri presentó en su momento a Guillermo Lasso. No existe un plan, como ya lo mencionó usted, abogado. Sin embargo, ¿qué sería lo correcto al momento de decir la ley de defensa ciudadana? Lo que tiene que contener la ley de defensa ciudadana son los lineamientos según los derechos humanos, según los derechos humanos, los tratados internacionales que le fuera ratificado, de cómo tiene que utilizarse la fuerza, el uso progresivo de la fuerza por parte de la policía. Por ejemplo, la policía no puede disparar inmediatamente, salvo que haya un peligro inminente, pero si no puede, si ve que la persona está huyendo y le dispara en la espalda, podría ser considerado crimen de Estado, podría hacerlo, como ya sucedió como hace 2 años, que hubo un caso de un delincuente, una persona que había cometido un supuesto robo, al parecer sí lo hizo, pero recordemos que aquí se hay la presunción de inocencia, y en todas partes la presunción de inocencia, entonces el policía le disparó en la espalda mientras corría. Eso se puede considerar como que lo mataron extrajudicialmente a esta persona, y justamente está siendo procesado de policía. ¿Qué es lo que iba en la ley de defensa? Que tiene que contener los parámetros de cómo tiene que usarse la fuerza para que los policías tengan reglas claras, y para ello la policía tiene que ser bien capacitada en cuanto en cómo tienen que utilizar las armas, en qué momento, y es importante que el presupuesto general del Estado dedique una buena porción al uso de la seguridad, porque al menos aquí en Guayaquil, que es donde yo vivo, hay asaltos todos los días y no se ven muchos policías tampoco. En Guayaquil hay 3.000 policías, de los cuales 500 están en la penitenciaría litoral, por lo tanto tenemos 500 policías menos recorriendo las calles. Es un tema, como indiqué, complejo, y este proyecto de ley tiene que contener todas las directrices de cómo tienen que actuar los policías, y ojalá que pase los parámetros de la Corte Constitucional. Abogado Juan Javier Santos, que quiero agradecer y queremos agradecerle con Ana Belén su participación aquí en OMC Noticias. Lo descubrimos en un chat. Yo generalmente veo bastante los chats, y cuando veo que hay contenidos en ellos, porque en un Twitter de 163 o 163 caracteres no hay cómo poner ideas mayores, detecto que hay veracidad y contenido. Intento contactarme con esas personas a efecto de que lo digan al público, y usted es una persona capacitada que veo que tiene conocimientos profundos del tema legal,
y sobre todo plantea alternativas a la sociedad, que es lo que aspiramos también de nuestros entrevistados, para que sea la sociedad la que salga beneficiada de las entrevistas que hacemos aquí en OMC Noticias. Gracias por estar con nosotros. Con muchísimo gusto. Gracias por la invitación, licenciado.